Creo que hay 3 sesiones de voces y acentos. Entonces, bueno, ya para mí un honor participar en una de estas sesiones, ¿no? También tengo que disculparme porque cheguei tarde a la xornada de Güei por motivos familiares y de la fiesta que hai Güei en Ubiego, onde vivo agora. No lamento porque ya conozco muy bien la obra y lo que está haciendo bueno, pues la xente que interviene, como é el caso de Xosepe, como é el caso de Bartolomé, los de Furmiento, y también conozco perfectamente la actividad tan interesante que tiene Emilia, ¿no? Pero de todas maneras, por solidaridad presencial, pues prestaríame estar desde el principio aquí. Entonces voy a hacer una lectura de algunos poemas que tengo escritos desde hai tiempo ya. Ya voy a entamar con los primeros, un Carlín fixera, que moito richaba de chuenxe se huyera. Fixche yo las cambas y a las segunderas, también los meules, leix y a la piértiga. Fix los estandochus, las estanducheras, chadrales, verdugo, pizón, talangueras. Cantaba el miu carro, subiendo la cuesta, al tripul formoso, cargadín de hierba. Cantaba el carrín con sus cantaderas, y al yo a escuitalo afuxían más penas. Cantaba el miu carro, leix a la rueda, richa que te richa por la carretera. Pero la poesía mía tenía evidentemente otro tipo de aquel, tenía otra orientación, y voy a destacar de aquellos primeros libros dos poesías. Una, bajo el título de General de Güei, axuntaba 7 poemas, y a este, concretamente, era El viaxe más chargo, que fai referencia a una serie de obras literarias clásicas. Amirai al nuestro amigo, chegou la hora, marcha, sintió una su alma las palabras sagradas de la tristura. La vida dura fai sudare, chimpiase canso del esfuerzo. Presta a sufrire, ponese serio, a arrinchare los dientes por la desesperación y a consolarse con la propia tragedia. A mirailo, marcha con los huechos no suelo, uno más contento de la chaga que cura tiernamente. Nuno de los libros chamado Xentiquina, publicei unos sonetos a los que ches tengo moito aquel. El título global ya Pan d'amore, y el primero de los sonetos ya este también, Pan d'amore. Arraimente y a nas heruendas penas carrousan con uchume las gabanzas, pus bien a repirar las esperanzas que del furmiento el sueno taban chenas. Cuanto agüeillou, con estrechas serenas, restrochos del gran suco las rubianzas, pensei que yeran ahí es esperanzas con las que tú, mi vida, tú macenas, con las que tú axeitas bien la era y achevantas al aire 100 amores y asbarrumbas nel cielo las mías temas, con las que ralvas tú la primavera al recibirme a siempre en tous chabores, pues al semate yo mi vida semas. Un día, el pan ya cuerre douro polos eiros, el sol cachenta ya los teitos viechos, el santasucus guardan los canciechos y a cuasi se amarguchan los ferreiros. La ira falaga 11 los salgueiros que dan al dulce río 100 consechos y a esa piecha el galfarrín los huechos acenando no pico los purcheiros. El picatuero pinta roxo el día y a pon muy farfantón la mechor capa, pues güey pide la fema sous deberes. Non te paez que agora, vida mía, e el mechor momento, cousa guapa, pa dicime lo moito que me quieres? Pero, como se dixo na conferencia anterior, perfectamente precisos, el primer libro que publicé de poesía ya este, Inisayón, está moi agotado, estrincado de feito, expresa un estado de ánimo individual, ya creo yo también que colectivo.
Consentiremos, buena loc, que teas amurneau polas cousas que esos bárbaros dixenon? Tú, dulce achegría de la nuesa patria, que nas noites de fiesta faías remanecer la chuz? Chouco te chaman, pero darreu tornas el insulto unha guapísima chavanza. Pos estúpidos son y alzou corazón porque perdió la vida glachándote a cantares de la muerte. Non pienses ya más nechos, muertos están ya, azulta la súa piel, ya ven con nos, arímate a la mar e afainos outra vuelta a reír, que nós somos hermanos Bonaloc, hechos son extranxeiros. Las techas y el tilar. Las techas del meu pueblo tan dormidas. Felices son las techas del meu pueblo. Como las canas de las techas prestaréme a mí, también siempre es dormire. Vivir en más con una compañía del silencio, atestigando las dulces nubes que encubren papesicia, beisando por xineiro los falopos de plata que enturriaron el suelo. Las techas del meu pueblo tan dormidas, y a mí peme que antias también, como yo, estaban despiertas, caneando por andar dormidas siempre. ¿Cómo me prestaría a dormir como hechas, atestigando siempre las nubes de pesicia? La mía cabana. Por fin toi solo. Marcharon los amigos. En xamás tornarán ya las esperanzas dantias. En xamás los huechos amirarán las mesmas cousas. Marcharon los amigos. Que marchen con buen pía. Ya no son los míos amigos. Son sacaveras murnias. Son aintroidos do outueno. Pero la mía cabana deixou la puerta abierta para los amigos nuevos. El río. Siento medir polos carreiros verdes en rechuscaos de fleitos que van repuxeciendo. Ya escureciu e, por tanto, non soy a saber que buscan los caminos. Mal apenas veio los choupos esvaciase pa faere compaña la canción del río, que güey bien chenu rosas. Vida mía, fondo misterio y en ti, aunque sos mía. Los dos marchamos al chau del río entre los choupos y a las heladas aguas. Va marmuchando el cristal de las gotas y al blanco espumacheiro esbarrumbando piedras. Más silencio, vida mía, y en ti que nos prietos banzaos. Siento medir por los carreiros verdes en rechuscaos de fleitos que van repuxeciendo. Ya escureciu, ya non soy a saber cuáles cousas son aquellas que buscan los caminos. Decía el mi amigo Xosepe Vega, pues darles gracias a la Ribada por dedicar un día, una xornada a la cultura y a la lingua del Llión, que en definitiva ya la misma lingua que se fala en Asturias, en Llión con otros condicionantes y seguramente con menos falantes, con menos conciencia lingüística, pero en definitiva la misma lingua, y reitero la mi gratitud por dedicar un día a ese aspecto también del asturionés, que es la realidad de la lingua al otro lado del cordal. Voy a falar de literatura, non lle un corpus literario enorme el que tenemos en Llión, en asturionés, pero lle una realidad que existe, que tiene bellos raigaños y de la que quiero dar cuenta con esta comunicación. Del año 1171 y el primer escrito llionés que se conserva, redactado plenamente en romance asturiano, asturionés, llionés, como queréis llamarlo, porque en definitiva son diferentes nombres para una misma forma de falar. El texto en cuestión lleva una simple lista de propiedades, de huertos más concretamente, procedente del monasterio de Sahagún, y esa fecha ofiértanos de manera precisa el momento, el inicio de la escritura en el romance autóctono del Llión nesa tierra. Habida cuenta de que otros escritos, como la famosa Nodicia de Quesos, llevan más un texto potorromance que otra cosa. Si les cuentes no me fallen, fai 838 años, que sepamos, que los leoneses empezaron a deixar constancia escrita de la lingua que falaban, la mesma que se fala en Asturias y también con matices en la portuguesa tierra de Miranda, escribiendo primero en pergaminos, después en humildes papeles y ahora en los novedosos formatos electrónicos que les nuevas tecnologías nos apurren. A lo largo de estos siglos hay que reconocer que la producción literaria leonesa, fecha en el romance de la tierra, non foi, desafortunadamente, muy abundante, a excepción quiciabes del momento medieval que va de mediados del siglo XIII a los comienzos del XIV. Pero por más que el corpus de la literatura leonesa na nuestra lingua sea escaso y humilde, hay que decir que estamos ante un elemento digno y formoso de la herencia cultural del Llión, y güey, 838 años después,
de que se redactara aquel documento saguntín, continúa habiendo xente de Llión e de Zamora que sigue empeñada en poner en lletres de molde les palabres lleoneses con la firme voluntad de crear belleza, de comunicar y de facer que la nuestra herencia cultural prolongue la súa vida para as nuevas generaciones. Quiero comenzar facendo un brevísimo repaso por distintas historias de la literatura que trataron, en alguna medida al menos, la existencia de un corpus literario lleonés del que se dará cuenta Darreu. Hay que comenzar por la monumental Historia de la literatura leonesa de Francisco Martínez García, que lle una obra imprescindible para conocer les lletres leoneses desde los sus comienzos hasta la década de los 80 del pasado siglo, y donde el autor indica que solo va a tratar de la literatura leonesa en castellán, señalando expresamente que non va a analizar les obras escritas en lo que él denomina bable, sí que así después sí que estudia obras de la literatura medieval leonesa, como el libro de Alexandria o la disputa de Elena y María, con alguna referencia a textos extraliterarios en asturleonés, como son los textos forales, pero siempre desde una visión decididamente castellanista, que minusvalora lo autóctono, presentándolo siempre como una realidad subsidiaria, visión que el autor reitera al cerrar el capítulo dedicado al siglo XIX, dando cuenta de la existencia de obras en asturleonés, pero relegándolo a una realidad que él dice que tiene que ver con un dialectismo fragmentario, popular o folclórico, siempre de carácter empequeñecedoramente regionalista y más testimonial que estético. Otra obra de referencia para el estudio de las letras de León y la obra que publicó hay 2 años el Diario de León y Edilesa, El siglo de oro de las letras leonesas, que fai un repaso por la literatura leonesa del último siglo, los más fructíferos de la historia literaria de León, por la cantidad y reconocida cantidad de autores leoneses. Y en esta obra hay 2 breves referencias únicamente a 2 autores. Uno es Roberto González Quevedo, en el ámbito de la poesía, por el libro antolóxico Pan d'Amore, y otra referencia al periodista Emilio Gancedo, del que fala indicando el seu interés precisamente pola lingua. Más interés tiene para nos el capítulo de la historia de las literaturas hispánicas no castellanas de Diez Borque del año 1980, que dedica precisamente un apartado a la literatura leonesa, así como se titula. También tiene este libro un apartado dedicado expresamente a la literatura asturiana a cargo de Carmen Díaz Castañón. Bueno, pues el artículo en cuestión de Javier Huerta Calvo, que está dedicado a las manifestaciones literarias leoneses, en asturleonés, lleva a mi idea una referencia muy valiosa, pues en definitiva analiza las obras literarias con un enfoque autónomo respectivo de la literatura castellana, restrechando con cierto detalle las manifestaciones literarias desde el medioevo hasta el siglo XX. De mano ya rescampla que use la expresión literatura leonesa para referirse a la escrita en el romance autóctono. Remata Huerta Calvo aguillando, en 1980, la investigación sobre este tema consciente de los importantes buracos que existen na nuestra conocencia sobre literatura leonesa. Y failo con estas palabras que conviene tener en cuenta. Diz Huerta Calvo, el abanico de las posibilidades investigadoras puede mantenerse desplegado todavía a poco que nos esforcemos. La indagación en archivos, bibliotecas particulares y regionales y el rastreo minucioso de la prensa local, por una parte, así como la consideración detenida de las relaciones entre folclore, dialectología y literatura por otra, pueden resultar puntos de partida fructíferos para el reencuentro con una cultura valiosa. Esta invitación a la investigación sobre la literatura leonesa é interesante e é un labor que ainda queda por facer en León. Pero outro lado, Miguel Ramos Corrada, en el entamo a la historia de la literatura asturiana, dice a les clares que queda una delda pendiente con la literatura mirandesa y la que se fai en otros lugares allende el cordal del dominio astur, y que esperamos que esta delda, diz Corrada, pueda ir saldándose con traballos e investigaciones posteriores. Miguel Ramos Corrada creo que se refiere a León y Zamora con el eufemismo de allende el cordal, y lo cierto es que de alguna referencia de mucho interés hay a la obra de Roberto González Quevedo o a Eva González nesta obra de referencia de la Academia de la Lengua, y también hay que tener en cuenta que García Arias, na introducción dedicada a la literatura medieval, también fai un repaso interesante de la literatura medieval leonesa. Por último, hay que tener en cuenta los trabajos de Héctor García Gil, especialmente el titulado Al otro llau del cordal, narrativa leonesa na nuestra lingua, onde trata, con afán crítico y de un xeito sistemático, la literatura leonesa, especialmente la narrativa, fecha en los últimos 25 años, pero también con referencias muy interesantes a otros periodos históricos. Hay que tener en cuenta que García Gil
tiene dedicado traballos tamén a outras obras literarias leonesas ou autores como Gaetano Álvarez ou a obra El tío Perruca, ou con afán moi crítico al volume Cuentos del Sil. En todo caso, voy a dar cuenta en esta pequeña comunicación de algunas obras fechas en León, onde se espella la lengua de la tierra, partiendo de la dómina medieval, tratando también eso que algunos investigadores llaman los siglos oscuros, los que van del siglo XV casi al siglo XIX, en nuestro caso centrado en los siglos XVII y XVIII, para falar después del regionalismo leonés de principios del siglo XX y para tratar, por último, de las obras en leonés que se faen en estos últimos tiempos. Foi Menéndez Pidal, falando de la dómina medieval, que deixou afitada la existencia dunha poesía medieval leonesa na nosa lingua con estas palabras tan interesantes. Me parece que el libro de Alexandra y el poema de Alfonso Onceno, considerados juntamente con el poema de Elena y María, reconstruyen dentro de la poesía española una región dialectal que durante los siglos XIII y XIV producía obras de diversos géneros poéticos redactadas en un lenguaje donde el elemento leonés se mezclaba en muy diversas proporciones con el castellano y con el gallego-portugués. Esto decía Menéndez Pidal, tratando precisamente de dos de estas obras de la conocida tradicionalmente como literatura medieval leonesa. Sobre todo, como veremos en el documental, cada una de las zonas non me suele ser el tradicional. O sea, la xente diz Pachuezo, ou dice Cabrirés, ou Maragato, ou Meñés, o que sea. Este documental, del cual yo soy guionista, o un de los guionistas, ¿no? Porque, bueno, tuve muchos problemas. Non é un documental, podemos decir, para expertos, non é un documental para filósofos, non é un documental onde aparezan descritos todos os rasgos lingüísticos al milímetro de la nuestra tierra, sino que é un pouco unha peliculina, incluso en ocasiones divertida, ¿no? Con cousas graciosas. É unha película para a xente. Un pouco tamén orientada para a xente de allí, ¿no? Para que se vea como falan de algunos de los seus paisanos, pero sobre todo quizá tamén para que se vea que hai xente dedicada a estudiar esta forma de falar, que hai xente que escribe nestas falas, nesta lingua, e que hai xente que está disposta a defenderlo, obviamente, aunque, como veremos, con visiones distintas, visiones diferentes. Este documental atopuse con muchas dificultades, y desde el principio la financiación, un problema bastante importante, y luego de alguna presión política tampouco faltou. Pero bueno, luego podemos falar de esto y de cualquier outra cousa que vea después. Yo creo que lo mejor es, sin más, ponelo, disfrutamos de ello, son unos 35 minutos, una cosa así, y si vos parece, pues, luego falamos de ¿vale? Muchas gracias. Y aquí hay zonas en León, para quien non conoza a xeografía de León, e tamén podíamos falar de algúnas zonas zamoranas, como nos dicía antes Alfredo Hernández. Hai zonas de León moi concretas, moi periféricas respective a lo que son as ciudades de Ponferrada e de Estorga e de León, que son pues, el norte de Chaceana, que es Palacios del Sil, que lle la Furniella, que lle zonas moi concretas del Biercio, que lle tamén la Cabreira, que son zonas del Alto Sil, zonas moi escaecidas polo progreso, pola modernidade, zonas que caltienen de algunos de los elementos patrimoniales más interesantes que tenemos en León, empezando por la lengua. Y así, a la hora de empezar lo que ahora sentimos ya que se está intentando implementar un modelo de lengua muy concreto, pero en zonas castellano-falantes, que es muy significativo. Es decir, hay zonas, como vemos ahora, con los propios huellos, donde se sigue falando asturleonés, como una realidad pues, cotidiana y viva, sin ningún tipo de promoción y con toda la normalidad del mundo, pues, a lo mejor en un ambiente diglósico, pero después lo que vemos es que la promoción de un determinado modelo de lengua faise en zonas que nada tienen que ver con esa realidad de la lengua viva, güey, en León, que son las zonas
bueno, en zonas castellanofalantes, que es una realidad también evidente en León. La mayoría de los leoneses, la inmensa mayoría, son castellanofalantes y no pasa nada con eso. Pero empezar a trabajar volteado en una casa, ¿tú cómo lo ves? ¿O cómo lo veis? ¿Tú cómo lo ves? Pues hombre, sigue el debate y la polémica que sabes que yo y la gente que pertenecemos a Facendera por la Lengua llevamos teniendo demasiados años ya, ¿no? Quien viva la actualidad política y la actualidad de la reivindicación lingüística en León sabe que una de las grandes polémicas es la confrontación que existe entre unas posturas politizadas en torno a la lengua, de utilización mediática de la lengua, y otra que lo único que intenta es defender la lengua como fecho cultural y los derechos lingüísticos de los falantes patrimoniales, ¿no? Esta historia que está contando Emilio, interesante, sería más interesante que se conociera más ampliamente en León, sobre todo porque igual no queda claro exactamente qué puede hacer unos políticos para cortar o recortar un documental. Creo que diva la cuestión por la causa esta económica, ¿no? Sí, claro. La promesa de cómo se va a pagar, ¿no? Sí. Y bueno, todos sabemos que efectivamente esta gente son autores de afirmaciones tan guapas, tan maravillosas como que los falantes tradicionales van a morrer todos y que el futuro de la lengua es la gente que pasa por los cursos que ellos fan, ¿no? Es decir, que al final están inventando una fantasía posmoderna donde ahí atropan un ciento de paisanos que tienen el nivel lingüístico que tienen, es decir, conocen pues, una parva de palabras y para de contar, que la usan de manera virtual en internet, en foros y en cosas de ese tipo, y que no necesitan nada más. Por eso no plantea ninguna medida de normalización lingüística ni de recuperación lingüística en ninguna de las zonas falantes de León, que no llegue toda la provincia, evidentemente. Contra eso pues ha habido colectivos como puede ser Movimiento, como Jeff Facendera, que lleva años reivindicando que se faiga esas medidas o que se adapten esas medidas pues en zonas como Cabreira, que es una de las zonas con mayor pervivencia, mayor vitalidad lingüística, ¿no? Pero bueno, eso igual en Asturias hay un debate y una polémica que no llega, que no se conoce, pero que está ahí. La opción de defender la virtualidad o de defender la realidad.